Eh, bueno, yo creo que hay una... Nancy. Sí, Nancy. Hola, hola, profe, buenas tardes. Le quería consultar, entré un poquito tarde. Sobre el ejercicio, bueno, estoy hablando del cuatrimestre anterior. El último, el ejercicio 7 de distribución binomial, que nada, está bien feo. Si en algún momento, o por ahí se lo puede grabar y después lo sube para que nos quede más o menos tener idea de cómo se hace ese ejercicio. Bien. Bueno, el ejercicio 7 me decís. Sí, es el último que quedó en la última clase y no, la verdad que está bien feo, bien feo. Bien. Va por. Así que eso Eh, le quería pedir, por favor, antes de que bueno, sí, empecemos otro tema nuevo, de cuando pueda, en lo posible, sí, Dale, ¿te acordás el por favor. enunciado de A qué ver, habla? sí, em, Y es el no sé, ejemplo de examen final, dice. Habla de los paquetes de harina que se distribuyen normalmente, bueno, con media. Después me habla de una muestra de 12 paquetes, de menos de la mitad que tienen un peso por debajo, y me pregunta, en, bueno, me pide calcular la probabilidad de que se aplique una multa. Ese es muy parecido al anterior que habíamos hecho, creo que el de la venta de las fermentadoras o algo así. Y en la última parte, en el punto B, que dice, para llevar un control exhaustivo, un mayorista decide seleccionar al azar de su stock 420 paquetes de harina. En el caso de encontrar a lo sumo la cuarta parte de los paquetes con un peso menor a los 903,7 gramos, el mayorista tomará la decisión de buscar un nuevo productor de harina. ¿Cuál es la probabilidad de que el mayorista decida buscar un nuevo productor? Igualmente, en la primera parte en el enunciado, cuando dice 12 paquetes de harinas de la mitad tienen un peso, o sea, si de una muestra de 12 paquetes menos de la mitad tiene un peso por debajo de, ahí es como que se me hace un lío bárbaro. bien, sí, ahí cuando estabas hablando lo busqué, ahí lo comparto, así se los comento un poco qué es lo que tienen que hacer y cualquier cosa, si después veo que me dicen si se les complica la resolución, me dicen y trato de grabar algún video con la resolución. Pero estaría bueno que por lo menos lo intenten, ¿sí? Por lo menos lo que salga. ¿Profe, la clase la va a grabar o pregunto por las Sí, dudas? sí. ¿Para que explico esto y después cuando arranque con la estadística descriptiva, ahí empiezo? Me recuerdan por las dudas de que cuando arranque con lo que vamos a ver hoy, de que Disculpe, estaría bueno si puede grabar desde ahora, así ya queda la explicación también grabada. eh, no, prefiero que comentarlos ahora y después cualquier cosa. Por eso digo, no les voy a decir cómo más o menos lo voy a orientar, qué es lo que tienen que hacer. No voy a resolver el ejercicio. Eh, Porque me gustaría que lo puedan hacer ustedes, porque es un ejercicio de los que posiblemente se puedan encontrar en las próximas instancias que vayan a tener que hacer. Bueno, esperen que... Bueno. Esperen que apago la cámara. Bien. Bueno, este es el ejercicio. Sí, profe, sí, es ese. Bien. Bueno, la respuesta se las había pasado, así que después cualquier cosa verifican si llegan a algo parecido a esto. Bueno, el ejercicio dice que los pesos de los paquetes de harina tienen una distribución normal
con una media de 950 gramos y un desvío estándar de 55 gramos. O sea que se está hablando de una variable aleatoria que corresponde al peso de los paquetes de harina, que siguen esa distribución normal con los parámetros ya establecidos y definidos. ¿Sí? O sea, acá no tienen que tener que calcular esos parámetros, como creo que les había pasado en algún ejercicio que tenían que calcular primeramente los parámetros. Después les dicen que hay una muestra, o sea, se toma una muestra en 12 paquetes y si esa muestra de 12 paquetes se encuentra que menos de la mitad de esos 12 paquetes tiene un peso por debajo de los 903,7 gramos, se le aplica una multa al productor de harina. Entonces, lo que tienen en este punto A es qué probabilidad hay de que se le aplique una multa al productor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen en este ejercicio o en este ejemplo? Tienen un caso en donde van a tener las dos distribuciones de probabilidad que nosotros vimos, que son distribución normal para el peso de los paquetes de harina y ¿cuál es la otra distribución de probabilidad que vimos? La binomial, profe. La binomial. ¿Sí? ¿Cómo se tienen que dar cuenta de eso? Bueno, analizando qué variable es la que ustedes van a estar calculando o analizando. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El peso de los paquetes de harina tiene una distribución normal. Bien, entonces, el peso, lo que tengo que no les puedo escribir, estaría bueno poderles escribir acá en la pantalla para que ustedes vayan viendo lo que voy explicando. Entonces, tienen que la variable, el peso de los paquetes de harina tiene una distribución normal, media 950, desvío 55. Después, les habla de paquetes de harina. Los paquetes de harina ya no va a ser una variable continua como el peso de los paquetes de harina. Los paquetes son variables discretas. ¿Sí? Yo puedo contar la cantidad de posibles paquetes que pueda estar analizando. Entonces, esa variable, cuando ustedes analicen los paquetes de harina, es una distribución binomial. Esa distribución binomial tiene dos parámetros. N, la cantidad de sucesos o de fenómenos que ustedes van a estar analizando, en este caso 12, y después la otra el otro parámetro, que es P, que es la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que se cumpla un determinado suceso. ¿Cuál es el suceso que se tiene que cumplir? Que haya paquetes de harina que tengan un peso por debajo de los 903,7 gramos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer para calcular ese parámetro P de la binomial? Calcular en la normal cuál va a ser la probabilidad de tener un paquete con un peso por debajo de los 903,7 gramos. Es decir, calcular la probabilidad de que la variable X, si definimos que la variable X es la normal, que sea menor a 903,7 gramos. Esa probabilidad que ustedes van a calcular en la normal va a ser la P, o sea, la probabilidad que después van a tener que utilizar en la binomial. ¿Entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. Y cuando calculen esa probabilidad en la binomial, ¿qué probabilidad van a tener que calcular? Acá yo la voy a llamar X a la variable continua que tiene distribución normal y Y a la variable discreta que tiene distribución binomial. Ahora, ¿qué probabilidad en la variable discreta, o sea, en la binomial, van a tener que calcular? Me gustaría que... Los menores a la mitad, o sea, los menores a 6, o tomo menores, 5. exacto. Menores o iguales a 5. O menores a 6, que es lo mismo, ¿no? Yo entiendo que si estoy hablando de una variable discreta, decir
la probabilidad de que la variable y sea menor a 6 es lo mismo que decir que la probabilidad que la variable y sea menor o igual a 5. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y esa va a ser la probabilidad que se le aplique una multa al productor, porque yo estaría primeramente calculando con qué probabilidad esos paquetes de harina van a tener este peso, y después de esos 12 paquetes que voy a estar analizando de una muestra, con qué probabilidad menos de la mitad, o sea, menos de 6, tengan esa característica. ¿Sí? Y eso les va a tener que dar algo parecido a esto. Y después, en el punto B, dice, para llevar un control exhaustivo, un mayorista decide seleccionar al azar de su stock 420 paquetes de harina. ¿Qué es lo que me está cambiando acá? El tamaño de los paquetes de harina. ¿Sí? Y en el caso de encontrar, a lo sumo, la cuarta parte de esos paquetes con un peso menor a los 903,7 gramos, el mayorista tomará la decisión de buscar un nuevo productor de harina. ¿Cuál es la probabilidad de que el mayorista decida buscar un nuevo productor de harina? ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? A ver si se dan cuenta con lo que les acabo de explicar. Puede ser que lo comienzo a realizar con binomial, pero como el dato que tengo de 420 es mucho mayor, lo aproximo a normal. Exactamente. Tienen que calcular esta probabilidad haciendo la aproximación de la binomial por la normal. ¿Sí? A eso apunta este punto. ¿Sí? O sea, como yo tengo un tamaño n de 420, que es mayor a 30, y después obviamente se tendrán que cumplir los otros dos supuestos, que n por p sea mayor a 5 y que n por q también sea mayor a 5, entonces esta probabilidad la aproximo por la normal. Recuerden que para calcular la aproximación por la normal, tienen que hacer ese famoso factor de corrección por continuidad. ¿Sí? O sea, tienen que calcular primeramente los parámetros de la normal, o sea, el mu y el sigma, pero después, cuando calculen la probabilidad, no se tienen que olvidar del factor de corrección por continuidad. Cosa de que muchos lo pasan por alto, y obviamente que en una instancia de evaluación eso se considera como incorrecto. ¿Sí? Por más allá de que uno entienda de que tiene que hacer la aproximación por la normal, que calcula bien los parámetros y demás, si no se hace la corrección por continuidad, porque yo tengo que entender que estoy pasando de una variable que es discreta, porque yo sigo analizando paquetes de harina, y la estoy aproximando por una distribución continua. Entonces tengo que pagar esa penalización de cambio de variable. ¿Sí? Y eso es lo que hay detrás de ese famoso factor de corrección por continuidad. Pero me parece genial este ejercicio porque ahí fíjense en que en un solo enunciado se recorre gran parte de los contenidos que vimos en la última unidad. ¿Sí? Sobre todo la parte de variable aleatoria, distribución normal, distribución binomial y lo que es aproximación de la binomial a través de la normal. Bien, profe, ahí ya cambia un poco el panorama, porque acá uno solo leyendo, como que no va para ningún lado. Entonces, necesitaba ahí la orientación. Más o menos igual. ¿Saben por qué? Porque no están definiendo las variables. Ese es un problema muy común, de que no se olvidan de definir las variables. Si ustedes definen la variable, se van a dar cuenta que, por un lado, voy a estar trabajando con la variable peso de los paquetes de harina, y por otro lado voy a estar trabajando con la variable paquetes de harina, que tienen dos distribuciones de probabilidad totalmente distintas. Una es continua, por lo tanto va a tener una distribución normal. La otra es discreta, por lo tanto va a tener una distribución binomial. Bien, profe, igual otra pregunta que le quería hacer. Con respecto al uso de la tabla, cuando hay que tipificar, ¿no?
Siempre que tengo los valores que me pide el peso superior, lo que sea, me dice superior, ¿no? Bueno, trabajo al revés, es 1 menos la probabilidad, después tipifico. ¿Hasta ahí venimos bien? Mm, sí, sí, creo que sí. No, eso, o sea, Bueno, estoy tratando de entender claro, lo me que me pide decís. la probabilidad de calcular, no sé, las ventas que excedan, no sé, eh, me quedó esto de los litros de cerveza que lo hice tantas veces, que Bien, supere, no sé, los 750 litros. bien. Entonces, Este, ahí estandarizás sí, 750 menos mu sobre sigma, te va a quedar un valor de z. claro, Supongamos que supongamos que te a- queda probabilidad que z sea mayor a 2,5. bueno, ahí es ¿Sí? donde viene. Yo tengo que buscar al revés en la tabla, ¿no? No por las columnas, sino dentro de los valores que tengo como resultados, ese aproximado y después de ahí manejarme en las columnas. Eh, no, si vos tuvieras que calcular probabilidad de que z sea mayor a 2,5, lo que tenés que hacer en la tabla es ir a buscar cuál es la probabilidad que tiene el valor z de 2,5. ¿Y cuándo es que trabajo al revés? Porque ahí también me mareo un montón. Bueno, Cuando lo, ahí en ese caso, y en ese caso le tendrías que calcular uno menos esa probabilidad que te va a dar la tabla. bueno, No te puedo dibujar acá, porque si no te trataría de dibujarte acá en la pantalla. claro, Pero lo que vos yo tenés que entender que la tabla te da valores de probabilidad acumulados. acumulados, sí. O sea, desde menos infinito hasta un valor. Ujú. Sí. Sí, Hablando de sí, la, hablando de la Z estandarizada, para que sea más fácil entenderlo, vos vas a tener valores que más o menos van a estar entre menos 3,5 y 3,5, ¿no? Aproximadamente, para una Z estandarizada. sí, hasta ahí. Y aparte también sé que cuando siempre me pide menores, tomo todos los valores de izquierda. Cuando me pide mayores, tengo que trabajar con los valores a derecha. Mm, no sé qué es lo que vos estás interpretando como izquierda o derecha. A ver, Cuando hablamos, la tabla lo que te va a dar son valores hasta un valor Z. ¿Sí? O sea, si vos querés calcular la probabilidad de Z menor a 2,5, entonces ahí no vas a tener ningún problema. Vas y buscas en la tabla cuál es la probabilidad de que Z acumule hasta 2,5. Y ese valor es el que te tienes que dar para esa probabilidad. Ahora, si vos tenés que calcular la probabilidad de que Z sea mayor a 2,5, lo que te está dando la tabla es de 2,5 a la izquierda. Y vos lo que necesitas es de 2,5 a la derecha. Por eso es que se calcula el complemento, uno menos esa probabilidad. y ese ya es el resultado, o a esa probabilidad la tengo que buscar en la tabla. Eso es lo que vos buscas en la tabla primero, lo de 2,5. A ver, para que veo a ver si puedo dibujar. Ay, no me acuerdo cómo era esto para dibujar. ¿Se ve ahí esto que estoy compartiendo? Sí, sí. Bien. Bueno, vos cuando buscas probabilidades en una tabla, lo que te da esa tabla es la probabilidad de que Z sea menor o igual a un valor, no sé, lo voy a llamar x0. Entonces, vos cuando vayas a buscar esa probabilidad en la tabla, lo que te va a estar dando es, supongamos que x0 está acá, te va a estar dando esto a la tabla, esta probabilidad, porque te da valores acumulados, o sea, hasta un valor. El tema es que si vos querés calcular la probabilidad, no sé, supongamos este, lo llamo x1,
vos querés calcular esta probabilidad. ¿Sí? Esto la tabla no te lo va a dar. Lo que te va a dar la tabla es esta probabilidad. Lo que hay hasta x1. ¿Sí? O sea, te va a dar todo esto que hay acá. Toda el área que hay debajo de esta curva. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer si vos querés calcular esta probabilidad para un valor mayor a x1? Vos lo que vas a hacer es ir a la tabla, calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a x1. Esto te va a dar una probabilidad p sub 1, y para que vos puedas calcular esta probabilidad, ¿qué le vas a hacer? Porque esta p sub 1 sería el área que hay debajo de toda esta curva. Tengo que hacer 1 menos P sub 1. P sub 1. ¿Sí? Esto sería esta probabilidad que vos estás necesitando. ¿Sí? Porque vos tenés que interpretar, si vos interpretás que la tabla te da valores acumulados, eso es lo que te está costando y se te hace difícil. Porque si vos entendés eso, creo que después vas a entender cómo tener que calcular probabilidades. Por eso cuando vos calculás este tipo de probabilidad, no hay ningún problema en la tabla. Vas, buscas el valor y decís, bueno, si me dio 0,82, listo, la probabilidad es 0,82. El tema es cuando tenés que calcular este tipo de probabilidad, por ejemplo, de que z sea mayor a x1. Porque acá ya no te está, esto no es esto que estoy escribiendo acá no es una probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada es esto, cuando vos estás calculando la probabilidad de que z sea menor o igual para un determinado valor. ¿Sí? Cuando Sí. tengas que calcular este tipo de probabilidad, esto la tabla no te lo da. La aplicación sí te lo da. Por eso, no sé, se te debe estar complicando entenderlo por la aplicación, porque con la aplicación no tenés problema. Si tenés esta probabilidad, calculás así. Si tenés esa probabilidad, lo calculás así y la aplicación te lo da. Por ahí capaz que tendrías que tomarte ese tiempo para entenderlo por la aplicación y listo. O te olvidás de la tabla y saber si tenés que restar o no. ¿Sí? Porque en la aplicación no hay ningún problema. La aplicación sí te da esas probabilidades ya definidas. No tenés que hacer ninguna resta. O sea, a mí me pasa, profe, que hago todas las cuentas para poder entender mejor, porque me cuesta un montón. Entonces, hago todas Sí, las me cuentas. imagino que te debe costar porque, por eso te digo, no estás interpretando esto de que la tabla te da valores de probabilidades acumuladas. Porque por eso la tabla empieza en menos 3,5 y llega casi a 3,5. Porque va desde el valor menor de ese posible z hasta el valor mayor que podría llegar a tomar ese valor de z. Esos serían valores de z. ¿Sí? Porque te va dando probabilidades acumuladas. Si vos te fijas en la tabla, las probabilidades como que van sumando, se van acumulando. No te vas a encontrar con una probabilidad acá cerca de menos 3,5 de 0,72, por ejemplo. Esas probabilidades de 0,7 van a estar para los valores mayores a 0, y para los valores positivos de z. Entonces, vos tendrías que ver eso también en la tabla. Que los valores que vos tenés en la tabla se van acumulando las probabilidades, como que si se fueran sumando, justamente porque es como que te va calculando para cada valor así, hasta llegar al máximo. ¿Sí? Esa es la forma como se interpreta una tabla. Sí, profe. Vamos a seguir ahí practicando. Y bueno, yo por mi parte ya no tengo más consultas de lo anterior. Bien, genial entonces. Para que me quiero hacer más grande. Bueno,